¿Cómo están, amigos? En primer lugar, la más cordial bienvenida en nombre del Centro de Capacitación en Ingeniería y Construcción, CECICO. Bienvenidos a este curso denominado Expedientes Técnicos para Obras Públicas. Soy el ingeniero Juan Miguel de la Torre Hostos y estaré acompañándolos en el desarrollo de este interesante tema. Bueno, en primer lugar, contarles algo de mi experiencia personal. Tengo ya más de 15 años en el sector construcción, tanto en lo que es la elaboración y revisión de expedientes técnicos, en la ejecución de obras como residente de obra, como jefe de proyectos, y también en la supervisión o inspector de obras cuando he tenido la oportunidad de trabajar para entidades del Estado. Bueno, quien está relacionado con el tema de ejecución de obras públicas sabe que un componente muy importante es contar con un expediente técnico correctamente elaborado. De no ser así, sabemos que esto va a llevar pues a problemas tanto con la empresa ejecutora, con el constructor y la entidad, pudiendo llevar inclusive hasta la paralización de la obra. Así que vemos que es importantísimo, fundamental, contar con un expediente técnico bien elaborado. Muy bien. Vamos a ver cuál es la agenda que vamos a tocar en esta primera clase. Van a ser 3 temas los que vamos a tocar. En primer lugar, definir qué es una obra. Punto número 2, los tipos de obras públicas. Y punto número 3, qué es el expediente técnico para obras públicas. Bueno, aquí estamos poniendo un énfasis para obras públicas. Efectivamente, no es lo mismo un expediente técnico entre privados que con el sector público, ya que digamos de alguna manera está pautado cuál es el contenido que debe contener un expediente técnico con el Estado. Muy bien. Punto número 1. ¿Qué es una obra? Vemos acá un par de gráficos, un par de imágenes. Tenemos un puesto de periódicos aquí en el lado izquierdo. Y este será una obra. Pues la mayoría de repente me dice que algunos dirán que sí, otros dirán que no. Bueno, porque sí, porque no. Les comento que este puesto de periódicos cuenta con unos planos de diseño. Miren, incluso tiene una forma hexagonal, ¿no? Tiene un diseño bastante armonioso con la ciudad. Posiblemente cuente con especificaciones técnicas de cómo debe ser construido, materiales que me indican cómo debe ser construido, sus medidas. Seguramente un presupuesto de cuánto cuesta este puesto de periódico. Y también todos los permisos y licencias municipales para su instalación. En la imagen de la derecha vemos aquí el terminal portuario en el Muelle Sur, en el puerto del Callao. Una mega obra de más de 600 millones de dólares, que también cuenta obviamente con planos de diseño, con especificaciones técnicas, presupuesto, una serie de permisos. Pero podremos decir que ambos son una obra. ¿Qué diferencia a uno de otro? Aparentemente podríamos decir que esto es una mega obra y esto es una obra pequeña. Pero veamos un poquito más cuál es la definición correcta de obra. He tomado como referencia para definir qué es una obra el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley 30225, que en su sección de definiciones nos indica qué es una obra. Y también valgan verdades, dentro de lo que es el sector construcción, pues es el reglamento de la Ley de Contrataciones, digamos, quien ha desarrollado ampliamente, ¿no?, todos los escenarios, una serie de definiciones, una serie de conceptos, temas que intervienen dentro de lo que es la ejecución de una obra, entre ellos también el expediente técnico. Pero bueno, veamos qué es una obra para esta ley de contrataciones. Nos dice que es la construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren, acá viene la clave, dirección técnica, expediente técnico, mano de obra,
materiales y equipos. Entonces, señores, toda obra requiere dirección técnica, un ingeniero que se encargue de su ejecución, en otras palabras, un supervisor también que se encargue o vele por la correcta ejecución de la obra, un supervisor inspector, y también con un expediente técnico. Y expediente técnico es una definición que ya la vamos a ver en un momento. Así que toda obra debe contar, dice, necesariamente con un expediente técnico. Muy bien. En el caso de los gráficos anteriores, pues uno de ellos no contaba con un expediente técnico del puesto de periódico, sí, quizás con un pequeño boceto, con un pequeño plano, pero no un expediente técnico conforme al contenido que vamos a ver en las próximas láminas. Como segundo punto vamos a abordar los diferentes tipos de obras públicas que tenemos. En primer lugar vamos a hablar de las obras por administración directa. Bueno, esto tiene una normativa que es la Resolución de Contraloría 195-88, una norma ya bastante antigua pero sigue vigente, y que nos indica que una obra pública por administración directa es aquella en la cual el Estado utiliza sus propios recursos para realizar la construcción. Esto significa no contar con ningún privado o terceros, sino con su propio personal, equipo e infraestructura. Es decir, va a contar esta entidad del Estado, de repente una municipalidad, una municipalidad distrital, provincial, un gobierno regional, va a contar con su propio personal, con sus propios ingenieros, equipamiento, para ejecutar la obra. No va a hacer un contrato, una obra por contrato. Obviamente, esta obra pública también requiere de un expediente técnico para su ejecución. Otro tipo de obras públicas son las obras por encargo o convenio. Esto es cuando una entidad pública encarga a otra entidad pública la ejecución de una obra. A manera de ejemplo, he colocado aquí un convenio específico de cooperación entre el Ministerio de Transportes y CIMA Perú, ¿no? Los servicios industriales de la Marina. Entonces estas dos entidades que son del Estado firman un convenio de tal manera que ejecuta, en este caso CIMA, la obra que ha sido encargada por el MTC y que obviamente también debe tener un expediente técnico. Muy bien, las obras por encargo o convenio. Bien, el otro tipo de obras públicas son las obras por contrata con endeudamiento externo. Estas son obras financiadas por organismos externos, por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y es dinero que nos ayuda a financiar obras aquí en el país, ¿no? A manera de ejemplo, aquí estoy mostrando un financiamiento de $300 millones para lo que es la construcción de la línea 2 del Metro de Lima, en este caso financiado por el Banco Mundial. Aquí dos ejemplos más de obras por contrata con endeudamiento externo. En el lado izquierdo vemos también una obra, un préstamo del Banco Mundial para proyectos de agua potable. Y en el lado derecho un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que financia obras, dice, hasta por $100 millones en programas de agua y saneamiento rural. Entonces son obras por contrata con endeudamiento externo. El otro tipo de obras públicas que tenemos en el país son las obras por contratas a través del OCE. Bueno, el OCE es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado y es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las adquisiciones públicas de nuestro país. Tenemos aquí pues su portal y a través de ella podemos
ver toda una normativa y también usarlo como link para poder acceder a las diferentes obras que se ejecutan en nuestro país. Solamente en lo que es municipalidades tenemos por encima de las 1800 municipalidades y bueno, una gran cantidad de obras que se ejecutan en el Perú anualmente, ¿no? Otro tipo de obras públicas son las obras por impuestos. Las obras por impuestos son un mecanismo por el cual un privado, en vez de pagar impuestos, realiza una obra pública para una determinada localidad o región. Y este sistema lo que busca es que los privados trabajen en beneficio de la sociedad. Tienen también todo un marco legal, en este caso es la ley 29230, o llamada también la ley de obras por impuestos. Otro tipo de obras públicas son las obras por la ley de la asociación pública privada, las APPs. Esta es una modalidad en el que el Estado junto a una o más empresas privadas garantizan un servicio público. Así que se combina la experiencia y los recursos privados para crear y sostener un servicio dirigido a satisfacer determinada necesidad. Muy bien, por ejemplo en el país, en el sector portuario, tenemos 8 terminales portuarios que están bajo esta ley, la ley de asociación público-privadas. Estas obras públicas, que son bajo este mecanismo, son inversiones que realiza el sector privado y que luego son recuperadas mediante una tarifa que ellos cobran por los servicios. Nos dicen que estas obras públicas pueden ser autosostenibles o también cofinanciadas. En este ejemplo que les estoy comentando de estas 8 obras en el sector portuario, 7 son autosostenibles, es decir, el Estado no invierte en la ejecución de la obra. Solamente una de ellas es cofinanciada. Este es el terminal portuario Nueva Reforma en la ciudad de Yurimaguas, ¿no? Es una obra en la cual el Estado también ha puesto parte de la inversión. Muy bien, estas son las obras por la ley de asociación público-privada o APPs. Aquí vemos algunos ejemplos, justamente en el tema portuario. Este es el terminal de contenedores Muelle Sur en el Callao. Y aquí les comentaba la obra cofinanciada terminal portuario de Yurimaguas, Nueva Reforma, ¿no? Esta es una obra cofinanciada. Y finalmente tenemos las obras por donaciones. Efectivamente hay obras que se ejecutan porque alguna empresa privada o una persona natural hace una donación de dinero y dice: este dinero va a ser exclusivamente para la ejecución de una determinada obra. Por ejemplo, en este caso vemos cómo se aprueba una donación para la obra creación del local municipal Casa de la Mujer en el distrito de Pueblo Libre, aquí en la ciudad de Lima. Bueno, este ingreso de dinero tiene que contar con una serie de documentos para que puedan ser utilizadas de manera exclusiva para este objetivo. En este caso hay un acuerdo del Consejo Municipal que aprueba, en este caso vemos aquí en la parte resolutiva, aprueba la donación de este monto de dinero de una determinada empresa para la obra creación del local municipal Casa de la Mujer en Pueblo Libre. Muy bien. Entonces hemos mencionado 6 tipos de diferentes obras públicas. Pero, ¿qué tienen en común todas ellas? Tienen en común que todo este tipo de obras públicas tienen que tener el documento de un expediente técnico de obra. Indistintamente de esta modalidad, todos ellos tienen un expediente técnico de obra. Entonces vamos a hablar como tercer punto ¿qué es el expediente técnico para obras públicas? Vamos a definir cuál es el contenido o qué es un expediente técnico. Muy bien, nuevamente sección definiciones del reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Nos dice que un expediente técnico de obra
es un conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, plano de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, análisis de precios unitarios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental u otros complementarios. Entonces esta es la definición de qué es un expediente técnico de obra. Si alguien pensaba de que no había pues una normativa al respecto, pues vemos que sí, en el caso de la Ley de Contratación del Estado, pues nos define cuál es el contenido marco de lo que es un expediente técnico de obra. Pero no es la única norma que tenemos al respecto. Ahora estamos viendo la definición de expediente técnico del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta es la norma técnica G040, definiciones, donde también se define qué es el expediente técnico de obra. En el caso anterior era para definición para el caso del OCE, para obras que saca el Estado a concurso. En este caso, el Reglamento Nacional de Edificaciones también nos dice la norma que son de aplicación indistintamente si son obras públicas o privadas. En este caso nos dice que el expediente técnico es un conjunto de documentos que determinan en forma explícita las características. Miren, esta palabra es importante. De manera explícita. ¿Ya? No deja nada a la interpretación, no deja nada a la imaginación. Tiene que estar explícito en este documento. Tiene que estar claro como el agua. Explícito. Requisitos y especificaciones necesarias para la ejecución de la edificación. Está constituido por planos por especialidades, especificaciones técnicas, metrados y presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma de ejecución y memoria descriptiva, y, si fuese el caso, fórmulas de reajuste de precios, estudios técnicos específicos de suelos, de impacto vial, de impacto ambiental, geológicos, etc. Y la relación de ensayos y o pruebas que se requieren. Entonces también el Reglamento Nacional de Edificaciones nos define, ¿no?, qué es un expediente técnico. Pero aún tenemos más normas. También tenemos lo que es la norma 073 vivienda, que refiere a lo que es la norma técnica de metrados, esta resolución directoral, que también nos define qué es un expediente técnico de obra. En realidad esta definición es bastante similar a lo que define el reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el OCE. Sí, es casi exacta la redacción, así que vamos a pasarlo, pero quería dejarlo como referencia, la norma técnica de metrados. Ok, una definición más que nos da el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. Solamente aquí un pequeño alcance. Al expediente técnico, el MEF o le llama expediente técnico o también le llama estudio definitivo. Y nos dice que el estudio definitivo o expediente técnico es el estudio, dice, que permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el nivel de preinversión y calificada como viable. Para su elaboración se deben realizar estudios especializados que permiten definir el dimensionamiento a detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, especificaciones técnicas para la ejecución de obras o equipamiento, medidas de impacto ambiental, plan de implementación, entre otros requerimientos considerados como necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. Entonces, como vemos, si es que quizás pensábamos que el expediente técnico no estaba definido o no sabíamos cuál era el contenido que este debería tener, pues todo lo contrario. Vemos que hay una serie de instituciones que nos definen qué es el expediente técnico. Muy bien.
Sumado a eso, esto lo rescaté de una exposición que hizo el OCE. Dentro de un expediente técnico nos hablaban de estudios, ¿no? Estudios básicos, estudios específicos. Solamente para aclarar o complementar las definiciones anteriores que hemos vertido, los estudios básicos son, por ejemplo, ¿no?, lo que es la topografía, la mecánica de rocas, la mecánica de suelos. Y los estudios específicos son el estudio de canteras, estabilidad de taludes, por ejemplo, ¿no?, partículas en suspensión en agua, la hidrología, precipitaciones, calidad del agua, entre otros. Es decir, podemos dividir los estudios entre estudios básicos y estudios definitivos. Muy bien. Entonces, hasta esta parte ya nos debe quedar claro cuál es la definición de expediente técnico de obra. Pero sin embargo quería complementar sobre todo para aquellas personas que trabajan en el Estado y que quizás tengan la responsabilidad, ¿no?, de elaborar un expediente técnico de obra. Pues hay un documento importante, ¿no?, que debemos asegurarnos de tener, ya sea que tú eres la persona que va a ser responsable dentro de una entidad del Estado para elaborar un expediente técnico, o si de repente eres un contratista, ¿no?, que está buscando ejecutar una obra. Bueno, en ambos escenarios, ambas partes tienen que saber lo siguiente. Nos dice la Ley de Contratación del Estado. Voy a leer literalmente el artículo 41.2 de esta ley. Dice: tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras, se requiere contar adicionalmente con el expediente técnico. Efectivamente, o sea, para ejecutar una obra necesariamente tienes que tener el expediente técnico y la disponibilidad física del terreno, ¿ya?, salvo que por características de la obra se permitan entregas parciales del terreno. Bueno, en todo caso, en ambos escenarios tienes que tener la disponibilidad física del terreno. En este caso, ¿quién tiene la responsabilidad de tener esa disponibilidad física? También nos dice la norma. En este caso, la entidad adopta las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega bajo responsabilidad. Es decir, amigos, estos documentos van de la mano, tanto lo que es el expediente técnico de obra como que también contar con la disponibilidad física del terreno. Y es responsabilidad de la entidad facilitar o tener todos los documentos para acceder a esta zona, a este terreno para la ejecución de la obra, ¿no? Anteriormente se le daba, en normas anteriores se le daba esa responsabilidad al ejecutor de obras, actualmente no. Eso tiene que la entidad asegurarse de tener o contar con la disponibilidad física del terreno. Muy bien. Sobre ese punto que acabamos de tocar, también estamos viendo aquí una opinión de la Dirección Técnico Normativa del OCE. A veces cuando hay algunas dudas al respecto sobre alguna parte de la norma y no nos queda claro, pues se puede efectivamente hacer una consulta al OCE. Esta Dirección Técnico Normativa emite opinión. Y en este caso la consulta fue justamente sobre la disponibilidad física del terreno en la contratación de ejecución de obras. Y bueno, nos responde en esta opinión técnica el OCE lo siguiente, ¿no? En este caso CENAMI consultaba sobre esa disponibilidad física. Nos dice el OCE: al respecto, la referida disposición tiene por objeto evitar que la ejecución de una obra se retrase por falta de disponibilidad del terreno, evitándose de esta manera sobrecostos que podrían originarse para la entidad derivados del atraso en la ejecución de la obra. De conformidad con lo expuesto, la disponibilidad física del terreno constituye un requisito esencial para contratar la ejecución de una obra, pues permite la libre ejecución de la obra en el lugar donde se requirió. Bueno, ni vuelta que darle. Tenemos que contar con la disponibilidad del terreno.
que nuevamente reiteramos que está a cargo de la entidad. En este caso, si es ENAMI, entendería definitivamente quien está sacando a contrato, seguramente alguna obra, pues debe contar con el terreno. Muy bien, hasta aquí esta primera parte de este curso. Hemos visto 3 temas muy interesantes, sobre todo lo que es la definición de un expediente técnico de obra. Nos vemos en la siguiente parte de la clase. Muchas gracias.